Entonces, bueno, vamos a iniciar, ¿sí? En vista que ya estamos tres, cuatro participantes, pues nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Santísima Trinidad, en esta noche pedimos la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine, para que toque nuestros corazones, para que abra nuestra mente a ese entendimiento, a tu palabra, esa palabra que es vida, para poderla llevar a testimonio de vida y poder realizar ese cambio que tanto tú necesitas de lo más profundo de nuestra fe, en nuestro corazón. Vamos a rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra danos como hoy en el nuestro cielo. pan de cada día, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal. Amén. A ti, Madre del Cielo, también te invocamos y te pedimos tu santa protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, eres todas las mujeres, bendita el fruto Santa María, Madre de Dios, Santa María, ruega Madre por de los Dios, pecadores, por ahora y en la hora de nuestra ahora muerte. y en la hora de nuestra muerte. Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Y ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. vamos a iniciar con una canción. ¿Sí? Ok, entonces presentarles, por favor. Ok. Sorpresa. Se escucha un televisor encendido hacia el fondo y no se les escucha bien a ustedes. Carla, Roberta. Sí, de pronto pueden apagar los micrófonos, ustedes, por favor. sí, los micrófonos pueden apagarlos. Levanta la mano al cielo conmigo. Señor, levanto mis manos. Que no tenga fuerzas. Que tenga mis problemas. Conquístalo con tus labios. Todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis caras comienzo a sentir nuevas fuerzas, todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las manos al cielo conmigo. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienza a sentir? comienzo a sentir una unión
que me hace cantar. Levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, cargas se van. Las tú me das. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir una emoción que me hace cantar. Comienzo a sentir el fuego. Mis manos comienzo a sentir el fuego. Tú me das todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, Ok. ¿Qué tal la canción de introducción? Es hermosa esa canción. Hermosa, hermosa, sí. Nos hace reflexionar y recordar un poco también, ¿no? Cuando levantaba las manos, ¿no? Recordemos quién era que levantaba las manos en aquellos momentos de tribulación o cuando estaba de pronto el pueblo de Israel enfrentando una dura lucha. ¿Quién era que levantaba las manos a Dios, ¿no? Y justamente el pueblo de Israel retomaba fuerza e iba ganando, pero cuando bajaba los brazos o las manos, como que el pueblo otra vez comenzaba a perder. ¿Quién era? ¿Quién recuerda? Levante la mano, dice. ¿Quién era que levantaba las manos y le ayudaban a sostener las manos arriba? Todo el pueblo, ¿no? No, había un profeta. Un profeta, ¿se acuerdan? Ay, no recuerdo. Mo. Empieza con la M. Con la M y la O. Mo. Ay. Moisés, correcto, Moisés. Pero justamente Moisés, ese ungido, ese profeta, ese escogido por Dios, cuando levantaba los brazos, el pueblo de Israel comenzaba otra vez a ganar, ¿no? A triunfar, a llenarse de victoria. Pero cuando bajaba los brazos, justamente el pueblo comenzaba otra vez a perder, ¿no? Y es así como esta canción un poquito rememora, nos trae inflación o nos permite recordarnos que siempre hay que levantar nuestras manos, nuestros brazos al cielo, ¿no? Invocando al Todopoderoso, al Espíritu Santo, a Jesús, para que cada día nos renueve de fuerza, nos llene de esa vitalidad, de esa energía para seguir en este camino, a pesar de cualquier tribulación, a pesar de cualquier carga, siempre en los brazos de Jesús. Si nos abandonamos, todo va a ser llevadero y todo va a ser seguro. Sí, bueno, estimados hermanos, hola, el día de hoy nos vemos con un tema, ¿verdad? Con un tema que es la continuación del tema anterior. ¿Quién se acuerda el nombre? De la charla anterior. La semana pasada. Quienes estuvieron presentes, claro, en este caso, ¿sí? Ya, ahí está la invitación que les envié, a ver, ¿cuál es? Perdón un ratito, discúlpenme que no sé si me están escuchando, no logro escuchar nada.
La, Sí, sí, sí le escuchamos. yo la Lorena, verdad es que tranquila. solo veo que están moviendo la boca, Roberto. No sé si me están Tranquila. escuchando. Sí, sí te escuchamos, Sí te pero no nos escuchamos. escucha a nosotros. No has de tener desactivado el para escuchar. Sí, está desactivado. Sí, está desactivado. Actívalo. Ahí la escuché, comadre. Ahí recién vine a Listo, ok. escuchar. No, está Perfecto, listo. No hay desactivado. problema. Tranquila. Está activado, Sí, perdón. tranquila. Está activado. Tranquila, no hay problema. Entonces, el tema del día de hoy, ¿cuál es? Lo mandé en la Ahora sí invitación. lo escucho. Ya, ahí está. ¿Cómo Villa dijo se algo o llama? Emilia. ¿Cómo? ¿Cómo se Sobre la llama el tema del día de hoy? ¿Dónde está tu Eso. confianza? ¿Dónde está tu confianza? Muy bien, Villa. Correcto. ¿Dónde está tu confianza? Un poquito para recordar aquellos puntos, sí, que acordamos en la sesión anterior. Le doy paso a Carlita. Sí, justamente ahí está dónde está mi confianza. Y si recordamos un poquito la charla anterior, ¿qué vimos la charla anterior? ¿Quién se acuerda? Solo está presente Villa, que estuvo en la Vigi, charla a ver, anterior. Vigi, un poquito de lo que hablamos la charla anterior. Lo que te acuerdes. Ya llegó Juan Carlos. Sí, Ahí él me la- ayuda, él me ayuda. Sí, correcto, no hay problema. buenas Ahí noches, está hola, Juan hola. Carlos, buenas noches, bienvenido, para que nos ayude a recordar los puntos que abordamos en la sesión anterior. Un por la pequeño primera parte. resumen, un pequeño resumen. Era sobre la confianza. Sí, sobre la confianza. Correcto, sí. Sí. Me fue. Vamos un segundito. Bueno, eso que aunque tengamos problemas, hay que igual tener siempre confianza en Dios, tener esos problemas en el de Él para poder seguir adelante. Ya. Eso. Muy bien, Gracias, muy bien. fue la Roberto. pasada. Sí, correcto, muy bien. Un poquito también habíamos iniciado, ¿no? Exponiendo un caso o tal vez algún ejemplo, ¿no? Decíamos que si de pronto tal vez a nosotros, ¿no? Nos invitaban a pasar a un cuarto con arena o tierra movediza, Claro, pero nos decían no va a haber ningún guía. Entonces la pregunta era, ¿nos atreveríamos justamente a entrar a ese cuarto y cruzar esa arena o esa tierra movediza? Y prácticamente concluimos todos de que no, porque nos daba miedo, teníamos inseguridad, porque no había de pronto esa persona que nos transmita seguridad para poder justamente seguir un camino o trazar un camino para poder cruzar esa tierra movediza, sí, o esa arena movediza hacia tal vez una tierra o un lugar firme, ¿no? ¿Ok, Carlita? Sí, también se acuerdan que nosotros hablamos de Víctor Frank, que Víctor Frank era un judío, ¿no? Ustedes saben que en el tiempo de los alemanes, cuando estaba el tiempo de Hitler, ¿verdad? Ellos eran crueles. Y este señor, Víctor Frank, era un psicólogo que se operó. A ver si recuerda esa historia, que también la contamos la semana anterior. ¿Cómo lo operaron a esta persona? ¿Cuál era su misión, Juan Carlos? ¿Te acuerdas un poquito de esta historia, Ovidio? ¿No nos escuchan? Se quedó parece. Yo sí. Ahí. Yo sí la escucho, comadre, pero en este momento no sé la historia. Sí. Juan Carlos, ¿te acuerdas de la historia o no? Más o menos. Preferible. Más o menos. Ya. Okay. Víctor Frank era un psicólogo que estaba en la guerra, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó con este hombre? Lo operaron, le hicieron una operación. Pues, que estaba investigando y veían. ¿Aló? ¿Me oyes? Sí. Ah, ya, que. Te escuchamos, continúa. Decía, qué raro que mueren más rápido los corpulentos y no los flaquitos, los débiles, o los niños, o los ancianos. Y era porque ellos ¿Cómo? ¿Los corpulentos o los más débiles? ¿Cuáles movían más? O sea, los corpulentos morían más rápido. Correcto. Ya, y los más de cuerpo
duraban más, pero cuando preguntaron por qué, es porque los más débiles, los viejitos o los niños, tenían por quién vivir más. O sea, lo esperaba su esposa, sus padres, sus hijos. O sea, ellos tenían por qué vivir, tenían una razón por cual seguir viviendo. En cambio, los corpulentos por lo general eran gente Claro. sola, no nadie, y se dejaban morir. Sí, muy bien. Recordemos que ellos estaban soldados en la guerra, ¿no? Entonces, estos hombres, habían unos corpulentos y unos que no eran, Sí. no se los veía tan fuertes como los otros, pero justamente como dice Juan Carlos, por ese anhelo de reencontrarse con su familia o por que creían en Dios, tenían algo por quien luchar, eran lo que más sobrevivían. Cuenta la historia que este hombre, este psicólogo, tenía una visión de futuro. Se veía dando charlas. ¿A dónde era que iba a dar las charlas? En Austria. No recuerdo dónde. Él se veía dando charlas sobre el hombre, el ser humano, ¿no? Que el ser humano tenía una razón para vivir y eso lo sacaba adelante. Entonces, ¿en quién ponemos nuestra confianza? Es el tema del día de hoy, ¿no? Okay. Sí, un poco recordando, ¿no? Este psicólogo había descubierto la logoterapia, que justamente es lo que se está recordando, ¿no? Cómo el ser humano, sí, a pesar tal vez o indistintamente de su contextura, no corpulenta o no corpulenta, sí, tenía ese anhelo para poder vivir, ¿no? En nosotros recordemos que nuestros anhelos son el de permanencia, el de permanecer en el tiempo, el de trascender y también el de amar y ser amado, ¿sí? Entonces, como justamente estas personas tal vez débiles de cuerpo, pero fuertes, en este caso anímicamente, espiritualmente, seguían luchando, ¿sí? Por, como decía Juan Carlos, por esa razón de vivir. En este caso se encontró este psicólogo, ¿sí? Este judío encontró dos pilares fundamentales, que era la familia y Dios, ¿sí? Esas razones o esos pilares fundamentales para poder continuar luchando por su vida, ¿sí? También veíamos cómo de pronto si nos aferramos o de pronto depositamos nuestra confianza o seguridad en aquellas cosas materiales que el mundo actualmente y anterior también nos ofrece, prácticamente nos podemos desmoronar. Si yo me abrazo a todo lo material, por ejemplo, al dinero, al carro, de pronto a los amigos, de pronto tal vez a las tarjetas de crédito, y todo eso en un momento desaparece, ¿sí? ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a desmoronar. Y de pronto tal vez conmigo, todos aquellos que están a mi lado, o agarrándose de pronto del brazo de mi mano, y los voy a llevar a todos hacia un hueco profundo. En cambio, exponíamos que mientras yo con este brazo, el brazo derecho, yo agarre o me aferre a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo, y con el otro brazo, con el izquierdo, abrace y agarre o tome a mi familia, a todos mis seres queridos, aquellos amigos, conocidos, etcétera, etcétera, ¿sí? Nunca me voy a desmoronar, porque en el brazo derecho voy a tener agarrado a eso que nadie nos lo puede quitar, que no es material, que es inmaterial, que es espiritual, que nadie nos lo puede arrancar, a pesar de cualquier tribulación, a pesar de cualquier, de pronto, vicisitud, a pesar de cualquier tempestad, de cualquier enfermedad, por fuerte que sea, nadie nos lo va a poder quitar, ni nadie tampoco nos va a hacer que nos derrumbemos, vamos a estar siempre agarrados de él y él nunca nos va a soltar. Carlita. Sí, también en esta parte es importante recordar que si en el brazo izquierdo tenemos nuestras relaciones interpersonales, que son nuestra familia, nuestros padres, los hijos, en un momento dado podemos desaparecer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos eternos y el único eterno e infalible es Dios. Y si desaparece por acá mi esposo, mis hijos, es duro. Pero si yo acá tengo a Dios agarrado del brazo derecho, como decía Roberto, entonces mi confianza va a estar puesta en algo que nunca va a perecer, en algo duradero, y no me voy a desmoronar, porque en mi altar está Dios, en mi altar está Dios, y no va a haber nadie más que no va a fallar. ¿Alguien tiene un micrófono? Pueden desactivar allá. Entonces, ahí ya está. Entonces, va a haber algo eterno que nadie lo va a derrumbar. Dios no va a morir nunca. Dios va a permanecer por los siglos de los siglos porque es eterno, ¿verdad? Entonces, todo puede fallar en mi brazo izquierdo porque hay cosas, seres humanos, los seres humanos fallamos. Puede ser mi esposa, mi mamá, mi papá, mis hijos, que los amo, pero y también pueden desaparecer.
Pero si yo me aferro, como dice, el brazo derecho, como dice Roberto, entonces todo el sentido de mi vida va a cambiar. Una cosa importante que también vimos la semana anterior fue de la belleza. Hay muchas mujeres o hombres que nos aferramos a la belleza y pensamos que nunca vamos a envejecer. Entonces, hacemos cirugías plásticas que muchas veces se nota y que ya hay mujeres que la nariz la tienen tan estirada que la vemos y decimos, bueno, tantas cirugías ha de tener, ¿no? Entonces, tenemos un estado, el ser humano, tenemos un estado de permanencia, de permanecer en el tiempo y no desaparecer, ¿no? Entonces, somos esclavos de la belleza, somos esclavos, como dice Roberto, del dinero, del poder, del placer, pero olvidamos lo esencial que es Dios, ¿no? Dios en nuestras vidas, Roberto. Sí. Recordemos también el Salmo 23, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, por cañadas oscuras me conduce, pero nunca voy a temer, porque su vara y su cayado están conmigo, ¿no? Entonces, este Salmo 23 nos habla, ¿no? De que vamos a tener, ¿sí? Tribulaciones mientras estemos aquí, justamente en esta tierra, en este mundo, en este medio, ¿sí? Vamos a contar o vamos a pasar por cañadas oscuras, pero algo también nos asegura Dios, que nunca vamos a tener miedo o que no vamos a tener miedo porque Él siempre nos está y nos estará acompañado en todo el instante de nuestra vida, desde que nacemos, desde que vamos creciendo, desde que vamos siendo jóvenes, jóvenes adultos, adultos mayores, ancianos. En todas las etapas de nuestra vida, ¿sí? Dios va a estar con nosotros. Entonces, es ese bien o esa razón inmaterial o ese agarrarnos y aferrarnos de algo inmaterial que nadie nos lo va a quitar, nadie nos lo puede quitar. Carlita. Sí, bueno, como el día de hoy vamos a continuar con esta charla, la parte 2, hay algunos puntos que no tocamos en la semana anterior. Muchas personas tienen diferentes formas de depositar su confianza, ¿verdad? Porque no necesariamente creen en Dios, ¿no? Tenemos muchos ateos que tienen su teoría y muchas personas que también tienen su estilo de vida. Nosotros estábamos viendo con nuestro sacerdote que nos prepara, hay algunos ejemplos. Por ejemplo, hay un hombre, les voy a poner el ejemplo de un hombre, su estilo de vida. Un hombre que se cree dálmata y es casado, y este hombre que se cree dálmata dice que la mujer lo saca a pasear como dálmata y come comida de perro. Ustedes han visto ese video, creo que está que corre por el internet. Juan Carlos, vamos a activar el micrófono de Juan Carlos. Tú puedes comentarnos acerca de eso. De este video que has podido observar o ver en las redes. Pues ahí está, listo. Te escuchamos. O sea, sí, salió, inclusive, sí, me acuerdo inclusive que salió noticias de ese video. Que pasaron las noticias, no por el canal. Como novedad, efectivamente, hay un tipo que Estados Unidos que se cree dálmata. Es más, él se pone un disfraz ceñido al cuerpo con manchas y la mujer lo saca a pasear con la cadena y todo eso ahí. Él sale caminando en 4 patas. Ya, y es más, sus necesidades las hace en la calle como perro. Ya, y la mujer. Y tiene su carnet. Claro, sí, y la mujer lo apoya. Aunque yo no veo bien eso, pero bueno. Sí. Con Roberto. Listo, gracias Carlita. Okay. Sí, vemos entonces cómo tal vez esa generación o de pronto estos hermanos o nuestros hermanos, porque también somos hijos e hijas de Dios, ¿no? Cómo se están perdiendo en una cultura en donde ya no tiene un horizonte, no tiene tal vez un verdadero sentido del por qué está aquí o del para qué está aquí, ¿sí? Vemos cómo de pronto este hermano, ¿no? Tal vez perdió el horizonte por desconocimiento o de pronto por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces, cómo él adopta una posición, de pronto llamémosla así, animalista o de animal, ¿no? Cómo él de pronto se identifica o siente, ¿sí? Dice, no, yo es un animal, no soy un ser humano, soy un animal, un ser de pronto irracional. Y como tal necesito ser tratado. Entonces, obviamente, no conocemos que en Estados Unidos, en varios condados o estados, hay ciertas leyes que amparan a estas personas que se identifican o sienten, ¿sí? La necesidad de ser otra cosa, ¿sí? O de pronto otro objeto.
en este caso, esta persona siente y vive como animal. Entonces ya tiene un carnet que identifica como animal, ¿sí? La esposa lo trata como animal. Y miren hasta aquí, como dice Juan Carlos, lo saca a hacer sus necesidades en la calle, ¿sí? Entonces, es decir, justamente que ya este hijo de Dios ya no es un ser humano, sino más bien es un animal. Y como tal, justamente va a ser tratado dentro de este ambiente, dentro de esta sociedad. Y oh, sorpresa, tal vez, ¿no? Alguien que le diga decir, ¿sabes qué? Tú estás loco, tienes que tener una ayuda psiquiátrica. Ni le diga eso, porque seguro allá la ley lo ampara, y justamente al que le está diciendo o al que le está brindando esa ayuda es justamente capturado, encarcelado y tal vez enjuiciado, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos justamente cómo ahora estas leyes se están yendo hacia la parte de esa cultura un poco de perder esa visión o ese horizonte en donde tenemos a Dios, una cultura hasta cierto punto de muerte, ¿sí? Porque hay de pronto fundaciones, ¿sí? Que de pronto velan por la protección animal, por los animales de pronto que están en peligro de extinción, pero muy por abajo también están donando cuantiosas cantidades económicas para seguir apoyando la ley abortiva, ¿sí? O sea, es decir, que a mí me pueden de pronto encerrar porque yo tal vez estoy matando algún animalito o animal en extinción, pero obviamente no están poniendo las leyes firmes para aquellas personas que están cortando una vida humana. Sí, qué contradictorio es esto, Carlita. Sí, justamente el ave calva. ¿Cuál es el nombre? Sí, hay una ave que si tú la matas, el águila calva. El águila calva, tú vas preso, ¿no? Pero dile si mata a un niño en un aborto, si vas preso. No. ¿Qué diría un abortista? Un abortista diría, no, pero eso no es parte de mi cuerpo. Eso es algo extraño que están haciendo a mi cuerpo. Y defienden la ley a tal forma que mucho más importante es defender las leyes de los animales que defender a un niño que está dentro de tu vientre, ¿no? Entonces, ya nos vamos dando cuenta en dónde vamos depositando nuestra confianza y cómo va cambiando el sentido de la vida. Otro ejemplo que nosotros estábamos viendo era de, no sé si ustedes vieron, de dos mujeres que se creían gatas y que pidieron hasta en los centros comerciales que pongan cajas con arena para que en esas cajas con arena ellas puedan hacer sus necesidades, ¿no? Entonces, imagínense de qué estamos hablando. Otro ejemplo, Roberto, que puedas dar. Sí. Bienvenida. Juan Carlos, quería decir algo, Juan Carlos. Juan Carlos quería decir algo. Sí, referente al tema de lo que estamos ahorita tratando. Así como hay allá en Estados Unidos, que hay demasiado libertinaje, porque eso se llama libertinaje, no es libertad, es libertinaje lo que hay allá. Así como hay la gente que apoya a los que se creen animales, se creen objetos, también yo veo bastante Discovery Channel. Entonces ahí hubo un documental que también hay gente que no se siente feliz con sus extremidades completas. ¿A qué me refiero? Se sienten felices si les falta una pierna. O sea, ellos van y se cortan las piernas. O se cortan un brazo, qué sé yo, se sacan los dedos. O sea, hay gente que inclusive llega hasta ese punto. No me acuerdo el nombre de esa enfermedad o ese tipo de esa psicosis que le dan el nombre clínico. Pero también allá hay esa ley que les da chance a esa gente, no todos los estados, pero que hagan eso. Que si no estás contento con tus dos piernas, te puedes cortar una. Inclusive en este documental que vi, esta persona estaba en un estado allá en el cual era prohibido hacer este tipo de práctica médica. Ya, pero este señor ya era anciano y toda su vida él lo que hacía era se amarraba la pierna doblada para sentir que no tiene. Hasta que él habló con un carnicero y él fue el que le cortó la pierna. El señor obviamente que murió porque no fue algo quirúrgico. Pero cuando lo encontraron muerto, obviamente sin su pierna, pero sonriente. Entonces, ese tipo de personas también es lo que hoy en día la sociedad ampara y está mal. Y gracias, Juan Carlos. Gracias. Y no nos vayamos muy lejos, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, digamos 5, 10 o 15 años, ¿no? Cómo escuchamos esta ley, ¿no? O esta norma de la eutanasia, ¿no? Sí, que justamente lo que hace es
cortar la vida, ya sea de pronto si tú estás ayudado a respirar por cualquier tipo de dispositivo médico, o tal vez de pronto también quitarle la vida a nuestros ancianos, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué razón? No es porque de pronto seamos buenos y como ya no tiene por qué vivir o ya de pronto está muy anciano, muy viejito, le vamos a dar ese descanso o esa paz, no. Más bien como tema trasfondo está que de pronto el problema tal vez que se me viene a mí, como de pronto como hijo, ¿sí? Que el cuidarlo, que el ayudarlo a hacer sus necesidades, que el hacerlo, o sea, es más bien una ley en donde de pronto ampara al que de pronto tiene ese problema de carga, llamándole entre comillas, ¿no? Cuando nosotros también estamos llamados justamente a cuidar de nuestros ancianos. Si nuestros padres velaron desde que nacimos hasta que obviamente nos desarrollamos y aún nos siguen ayudando, ¿por qué no nosotros ser condescendientes, ¿no? Y ayudar justamente a esta parte del cuidado, ¿sí? No vayamos muy lejos, la eutanasia. Otro ejemplo, el que decía Carlita, es de un hombre más o menos de entre 50 o 60 años de edad, creo que en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Que se siente una niña de 10 años, de 10, 8 años. Carlita, si puedes continuar con el tema. Sí, este señor se cree una niña de 10 años y está aprobado y está yendo a la escuela. Imagínense si él se enamora de un niño de 10 años. ¿Qué podría pasar? Entonces, imagínense, él se viste como niña y hace todo como niña, porque él se cree una niña de 10 años. Volviendo un poquito al tema que hace un momento decía Roberto de la eutanasia, recuerdo el caso de Gloria Polo, una colombiana odontóloga, que su testimonio está en internet, yo se los voy a enviar, católica. Ella nos contaba, ella sufrió, le cayó un rayo y se quemó todo su cuerpo. O sea, ella está viva, por la misericordia de Dios se reconstruyó todo su cuerpo. O sea, es un testimonio clínico, ¿no? Entonces cuenta que ella estaba clínicamente muerta y estaba conectada a aparatos. Por lo general, ella contaba, siempre los desconectan porque dicen, no, ella no tiene esperanza de vida, ella no va a seguir, ella se va a morir. Pero la hermana, que era médico, le dice a los doctores, dice, no, por favor, tengan la bondad y no la desconecten a mi hermana porque yo tengo fe que va a vivir. Y dicen que a los 2 días, no dicen, es así porque ella se levanta a los 2 días de la cama y está contando la historia. Ella siempre da testimonio, bueno, va más allá la historia, pero vamos al sentido, ¿no? Nosotros, los seres humanos, no tenemos bien clara la razón. ¿En quién tenemos nuestra confianza? Y creemos resolverlo todo en un rechinar de los dedos, ¿sí? Y creemos que tenemos la solución para todo. Y me voy a la pandemia, y vino la pandemia, y no sabíamos qué hacer porque no teníamos la solución ni la vacuna. Y se murieron los papás, los abuelitos por acá y por allá, y el vecino también se murió y por allá se murió. Y empezamos a volvernos locos. ¿Por qué? ¿Por qué sentimos miedo? Porque perdimos el control de la situación. Y el hombre, como nos creemos dioses y creemos que todo lo podemos resolver así, entonces como que nos movió el piso y ahora y el dinero, empecé a perder el dinero, o sea, se perdió vida, se perdió dinero y no teníamos el control. No teníamos el control de todo, ¿no? Entonces, a veces los hombres ponemos nuestra confianza en cosas que no debemos. Y viene Dios, nos manda una pandemia, decimos que es un castigo y no lo vemos que es para aprender. Nos mueve el piso. Yo creo que es para que nosotros veamos lo vulnerable que somos y aprendamos a ser más humildes, Roberto. Sí, retomando un poquito el tema del caso de este hombre adulto, ¿no? Sí, de entre esta edad de 50, 60 años, ¿no? Imagínenlo o imaginémoslo vestido con falda de niña, una blusa de niña, moñitos, diademas, zapatos de niña, medias de niña, carterita, ¿no? Iba y está matriculado en esta escuela, ¿no? Sí, imagínense un hombre grandote con respecto a la estatura de los niños y de las niñas, ¿no? O sorpresa, como decía Carlita, ¿no? ¿Qué tal si le llega a gustar de pronto un niño, ¿no? Sí, ¿cuánto daño de pronto le podría hacer esta persona adulta, mayor, que se cree justamente o siente ser una niña? Y hay de aquel que le diga lo contrario, como dice Juan Carlos, ¿no? Sí, ahí viene justamente la parte legal o la parte de las leyes que en estos estados o en estos de pronto países llamados tal vez del nuevo mundo o de pronto desarrollados, cómo los amparan y cómo los protegen, ¿sí? No vayamos también muy lejos, ¿no?
cómo tenemos en este caso hermanos o hermanas, ¿sí? Lesbianas o de pronto transexuales, homosexuales, que muchas de las veces con su relación de pronto, tal vez entablado con otras personas de amistad, llegan hasta cierto punto a ser muy posesivos y de pronto, como la palabra está de moda, ¿no? Muy tóxicos, ¿no? En el caso de las lesbianas, ¿no? Se conoce que ellas son de pronto hasta cierto punto muy agresivas cuando no llegan a tener lo que desean, ¿sí? Tenemos conocimiento justamente de amigos o conocidos que sus enamoradas, ¿sí? O sus novias fueron de pronto arrancadas o tomadas de la relación de ellos por este grupo de hermanas, ¿no? De lesbianas, ¿sí? O sea, como que al principio ellas no querían, pero en cambio en este caso las lesbianas fueron convenciéndolas, hasta que llegaron al punto de sacarlas o apartarlas de esa relación, vínculo hombre-mujer, y llevarlas a una relación mujer-mujer, ¿sí? Por eso justamente en la Biblia encontramos, ¿no? Y el hombre dejará a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Entonces nos dice hombre, mujer. No nos dice mujer, mujer, hombre, hombre, por ningún lado. Entonces vemos justamente cómo ahora la cultura es una cultura de muerte, una cultura abortista, una cultura en donde está amparando y creando leyes en donde las personas que se sienten de pronto mujeres, en el caso de los hombres, hombres, en el caso de las mujeres, ¿sí? O de pronto se sienten ambos sexos. Esta es la ideología de género, ¿sí? Vemos justamente que muchas de estas cosas obedecen a medios económicos, de pronto a situaciones materiales, a intereses muy por debajo, que lo que quieren es disfrazar una cosa, pero por debajo enviar otro comunicado. Carlita. Sí, justamente vemos las leyes, ¿verdad? Entonces, nosotros hablamos, está mal, pero que ellos hablen, o sea, eso es normal, está bien, y nosotros defendemos, y respétennos a nosotros defendemos nuestra posición, y repetimos, ¿en dónde está puesta nuestra confianza? Verdaderamente está en Dios, en la Biblia que dice, creced y multiplicaos. Hombre y mujer lo hizo, ¿verdad? Y dejarás a tu padre y a tu madre. En muchas partes de la Biblia, está en muchos versículos que nos habla, es un plano. La Biblia es un plano y es un plano claro que nos dice cada cosa, ¿verdad? Pero nosotros nos encargamos de dañar este mundo, nos encargamos de ver otras formas. Y yo lo dejo muy claro, nuestros hermanos, nosotros le decimos a todas las personas, homosexuales, lesbianas, o todas las personas que se creen animales y muchas aberraciones más, porque son nuestros hermanos. Lo que están haciendo está incorrecto, como dice, Dios ama al pecador, pero detesta, ¿qué detesta? El pecado, ¿verdad? Eso es algo que debemos de tenerlo muy claro, ¿no, Roberto? Sí, muchas de las veces estas leyes que los amparan nos tratan de imponer a nosotros que los respetemos, pero no en todas las situaciones ellos también respetan justamente nuestros ideales, nuestros anhelos, ¿sí? Muchas de las veces no se dejan ayudar, no se dejan guiar, ¿sí? Viven en ese mundo de oscuridad. Recordemos que también en nuestro interior tenemos parte de luz y parte de oscuridad. Entonces, muchos de estos hermanos y hermanas están caminando o están siguiendo ese sendero de oscuridad, ¿sí? Y por de pronto muchas situaciones o de pronto en muchas ocasiones ha habido tal vez personas, hermanos, hermanas que han querido abrir los ojos de estos hermanos, ¿no? Dándole o brindándole la luz. Pero en muchas de las ocasiones, han sido cuadriculados, como decía Carlita, ¿no? Al abortista va a defender su posición de que cada uno tiene y es dueño de hacer con su cuerpo lo que desea. Correcto, bueno, tu cuerpo, pero no de pronto el otro cuerpo que lo llevas al interior de tu vientre, el que se está gestando, el que se está formando, el que está viviendo en tu interior. No, sí, pero es mi cuerpo, sí, correcto, es tu cuerpo, pero el que está adentro no es tu cuerpo, ¿sí? Y pónganle de pronto, o pongámonos en una posición de razonamiento, de llegarles a hacer entender, no, son muy cuadriculados y dicen, no, yo decido mi cuerpo y punto, ¿sí? Entonces es así de pronto como nos vemos en estas situaciones, pero a pesar de eso, siempre Dios quiere que mantengamos esa verdad, manifestemos esa verdad, seamos luz dentro de este camino de oscuridad, dentro de la vida de pronto de estos hermanos y hermanas que están siendo jalados, que están siendo de pronto agarrados o tomados en las garras del maligno, ¿sí? En las fuerzas de pronto de Satanás. Ahí es donde Dios quiere a nosotros, a ti y a mí, que seamos
esa luz, ese punto de contracción, esos hombres y mujeres, esos soldados, que vayamos de pronto nadando contra corriente, remando mar adentro, ¿sí? Profundizándonos mucho más allá. Carlita. Sí, justamente vemos algo contrario en este ejemplo que les voy a dar. Vemos una institución que defiende a las focas y a las ballenas, pero es el primero que aporta para el aborto. Da muchas donaciones para el aborto. Entonces, ¿cómo vemos el contradictorio al mundo, verdad? Defiendo los derechos de los animales, pero mato a los niños, ¿sí? O hay personas que dicen, uy, es que qué lindo este animalito, qué lindo. Y a este niño no, pero yo a los niños los detesto, no los puedo ni ver, ¿no? Sí, justamente con este comentario, ¿no? Hay un video que también está recorriendo las redes, ¿no? Sí, en donde unas personas entrevistan, van por la calle y van entrevistando a cierto grupo de personas, haciéndole esta pregunta. ¿Qué piensas tú cuando de pronto la gente mata a ciertos animalitos? Por ejemplo, focas, ballenas. Uy, no, me parece terrible, hay que salvarlos, hay que hacer algo, hay que hacer donaciones, de pronto una salida, un movimiento, algo. Y de pronto, y cuando la gente aborta o mata a los pequeños, a los recién nacidos, no, sí, eso no, eso es otro tema, pues ahí sí, los niños son asquerosos, son lo más repugnantes. Escuchar esos comentarios, ¿sí? De pronto de personas que ellos fueron justamente traídos al mundo a través de una madre, ¿sí? O en el seno de una familia, y escuchar esos comentarios es bastante de pronto triste, ¿sí? Y hasta cierto punto, llamémoslo así, perdón por la palabra, ignorante, ¿no? ¿Cómo ponerse a pensar de que sí, defiendo la vida animal, pero en cambio al ser humano no lo defiendo? Eso sí, que hagan con él lo que quieran. Así es. Sí, también veíamos otro caso de un hombre, sí, de una mujer que se creía hombre y tenía la barriga de 6 meses del bebé, de embarazo, y imagínense, el otro caso era lo contrario, ¿verdad, Roberto? La mujer se creía hombre, ahora el hombre, el esposo, se creía mujer. Y así compartían su vida. Imagínense cuando le nazcan los hijos. Entonces va a decir, esta es mi mamá, pero es hombre, y este es mi papá, pero es mujer. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, estamos en un mundo totalmente de locos, diferente a todo lo que estamos viviendo, donde defendemos derechos y nos levantamos con una bandera y decimos tenemos la razón, ¿no? Y yo digo, Dios mío, ¿cómo se ha de sentir Dios con todo lo que Él nos ha dado, con toda la creación que nos dio, donde nos dio un plano, que es la Biblia, y nosotros todo lo desordenamos y lo cambiamos, ¿no, Roberto? Sí, hace poco, tal vez ustedes ya se enteraron, sí, a través de los medios televisivos, escritos, o de pronto asistiendo a las iglesias, ¿no? Como hace poco, en una reunión muy así de flash, la Asamblea ha aprobado una ley, sí, una ley en donde prácticamente está, en cierto sentido, llamándolo así, dando una cultura abortiva, sí, aprobando el aborto. Sí, oh sorpresa, ¿y en qué momento se reunieron? O sea, para estas cosas se reúnen así, de manera flash y rapidito, y lo resuelven así. Ellos ya lo aprobaron, pero falta justamente el último veredicto, que es por parte del presidente. Sí, pidamos y roguemos que esto no se vaya a dar, porque prácticamente el Ecuador, nuestro país, y cada uno de los que somos ciudadanos ecuatorianos o ecuatorianas, o los que de pronto vivimos aquí y somos del extranjero tal vez, ¿no? Sí, el Ecuador es consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y no podemos ser contradictorios, ¿sí? Somos hijos, somos consagrados a Dios, a Jesús. Entonces no podemos irnos en contra de eso, ¿sí? No podemos justamente darle la espalda a nuestro Señor, ¿sí? Decir una cosa y luego hacer otra, ¿sí? Entonces apelemos a estos asambleístas, a su criterio, ¿sí? A un criterio que no nos debemos a situaciones económicas o intereses políticos, nada de eso, ¿sí? Estamos velando por la protección de esa vida que se está formando en ese vientre, ¿sí? Entonces veamos justamente y pidamos en oración, ¿no? Porque esto no se ha aprobado definitivamente, ¿sí? No sé cómo ha aprobado ellos en un santiamén esta ley, pero ellos ya lo hicieron en un momento, y las otras situaciones que están saliendo a la luz, o que han salido a la luz, de corrupción y todo eso se olvida o se deja a un lado, pero esto lo resuelven así,
rapidito, Carlita. Sí, muchas veces nos encontramos con hermanos que dicen, bueno, este es mi criterio es este y es inamovible y hay que respetarlo, ¿no? Una historia también muy importante para que todos la conozcamos es que sucede que hay una señora que fue violada, producto de esa violación, tuvo una hija, bueno, después esta señora se casa, tuvo 3 hijas más. Dicen que en el momento de la agonía de ella, la única hija que la atendió fue la hija que tuvo producto de la violación. Esa fue la hija, la única que la atendió, ¿no? Justamente en la historia de Gloria Polo, que se las voy a enviar a ustedes para que la vean, van a ver esta linda historia, ¿no? No se trata muchas veces de imponer las cosas y de decir este es el camino correcto, pero sí de amar a Dios. Y si nosotros amamos a Dios, todo se va convirtiendo, el camino se va abriendo. Si nosotros empezamos a rezar el rosario es muy importante rezarlo. Cuando uno reza el rosario, se abren los caminos. Y cuando uno reza el rosario, los milagros existen. La conversión de las personas existen. ¿Sí? Miren, San Agustín fue un santo, pero él en su vida, ¿cómo fue? ¿Quién sabe alguien de la historia de San Agustín? Alguien que nos pueda decir. Alguien que se acuerde. Alicia. Ahí. A breves rasgos, rapidito. O Emilia. No se le escucha, no se le escucha, Emilia. Puede activar el micrófono. El micrófono activa, el micrófono. Ahí, Alicia, a ver. Ya, bueno, que él fue alcohólico. Así es. Él fue alcohólico, pero por la oración de la mamá se convirtió. También en la historia de justamente esta señora, algo más está diciendo, ¿no? Bueno, y se convirtió, ¿no? También tenía un marido infiel, ¿sí? Bueno, ahora, también en la historia de Gloria Polo cuenta su mamá y su papá, ¿verdad? El papá era bien borracho, era mujeriego, y la mamá de ella oraba mucho por su papá. Oró 38 años y él se convierte 8 años antes de fallecer. Se convierte, ¿sí? Y llega al purgatorio, ¿no? Entonces es una historia que no se la pueden perder, es divina, o sea, ella recibió un privilegio de Dios para que lo pueda contar y ella dice que la mamá oraba. Como ella vivía una vida muy mundana antes de realmente convertirse al catolicismo, convertirse a Dios, ella se le burlaba a la mamá, pero mamá, ¿cómo usted puede orar por él? ¿Cómo usted puede pedir por él? Si él es un hombre borracho, mujeriego, la maltrataba, era infiel. Y le decía, yo de usted también le pongo los cachos, como hablamos vulgarmente, ¿no? Entonces él le decía, ya cállese, usted tiene que hacer silencio. En mi rosario está todos los días su papá. Y todos los días aquí rezo y están todos los hombres que son alcohólicos e infieles. Y no solo eso, llegaba y les maltrataba, les pegaba a los hijos también. Bueno, él convierte su vida, se convierte, gracias a esos 38 años de oración de su madre, y ella pudo ver eso, y ella siempre le decía a la señora, la esposa de este señor, señor, yo no me quiero morir sin antes ver la conversión de mi esposo. Y él se convierte, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿en quién puso su confianza? En Dios, ¿verdad? Esa mujer puso su confianza en Dios. Esa madre no puso su confianza en el hijo, puso su confianza en Dios. Y San Agustín llegó a ser santo. Esa esposa no puso su confianza en él, en el esposo, puso su confianza en Dios. ¿Y quién viene? Se convierte para Dios. Cuando nosotros creemos en Dios, pasan grandes milagros, ¿no? Porque el milagro lo hace Dios, Roberto. Sí. Entonces, prácticamente tú y yo, nosotros, los seres humanos, los hijos e hijas de Dios, necesitamos parámetros, necesitamos andariveles que nos permitan, ¿sí? Conducir la vida que Dios nos ha dado y que nos seguirá dando, que nos permitan justamente ver, ¿sí? Y determinar el horizonte a seguir. Sin estos lineamientos, parámetros o andariveles, es justamente lo que hoy estamos viviendo, o lo que de pronto lo que les vamos a dejar como legado de vida a las futuras generaciones. ¿Sí? Un mundo totalmente destruido, y no tanto en la parte material, sino en los aspectos de valores, de costumbres, de hábitos, de ética, de moral. ¿Sí? Hoy vemos que a menudo lo malo termina siendo bueno. Oh, eso ya ha pasado de moda,
chico o chica, es que me estás hablando tú de como que si fuera extraterrestre. Yo ya tengo mis relaciones ya desde los 10 años, ¿sí? Entonces vemos cómo estas cosas se están perdiendo y prácticamente nuestra juventud o el legado que le estamos dejando es una cultura totalmente perdida, de muerte, sin horizonte, sin lineamientos, sin parámetros, ¿sí? Ellos están aferrando a algo material, a su celular, al carro, a las relaciones sociales, al poder político, al poder económico, etcétera, etcétera. Pero lo estamos sacando, ¿sí?, a Dios de nuestras vidas. ¿Sí? Como poco a poco en otros países que se dicen desarrollados o primeras potencias, ¿no? Como de pronto tal vez no los tienen a Dios en el centro de su vida, en el centro de su quehacer diario, ¿sí? De sus pensamientos. De pronto los magistrados están teniendo a Dios en el centro de las vidas, ¿no? O en el centro de las decisiones, simplemente lo están haciendo obedeciendo a ciertos poderes o de pronto tendencias políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, tú y yo, necesitamos justamente de lineamientos, parámetros que nos conduzcan a Dios. ¿Y eso dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde lo vemos? En la Biblia. Sí, en la Biblia. Ahí está justamente, si lo quieres llamar como de pronto cuaderno guía, como de pronto un cuaderno con parámetros, ahí está justamente nuestros parámetros para vivir. Sí, justamente a veces también confiamos mucho en la tecnología y creemos que es nuestra niñera de la casa de nuestros hijos. Y confiamos hasta en eso, porque decimos, bueno, yo me voy a ir y mi hija y mi hijo se va a quedar 3 horas en el celular o 3 horas en la tablet. Ese va a ser su niñera durante ese largo tiempo. ¿Y tú cómo sabes si en esas 3 horas no ve pornografía? Y no solo pornografía, pornografía entre lesbianas, entre homosexuales. ¿Tú qué sabes que está aprendiendo tu hijo en esas 3 horas? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque por ahí entra el pecado. Y el pecado es un hilo en el que podemos caer, cualquiera de nosotros, porque somos seres humanos. Pero de nosotros depende esos hijos, porque esos hijos son pequeñitos. Y la formación que le demos a nuestros hijos, nosotros vamos a rendir cuentas. ¿Sí? Si nosotros vamos a rendir cuentas de nosotros, dice, cuando la presencia de Dios nosotros vayamos, a nosotros nos van a pedir cuentas de cómo nosotros estamos criando a nuestros hijos, de cómo los estamos formando, de cuánto tiempo le hemos dado. Muchas veces decimos, ay, no, es que yo le doy tiempo de calidad, pero no se trata de eso, se trata tiempo de cantidad, ¿sí? Porque nosotros no sabemos que en 2 horas con qué amigo está hablando mi hija o mi hijo, qué consejo le dará, de qué le estará hablando, cosas contrarias a lo que tú les enseñas. Entonces lo dejo jugar en el play todo el día porque es que estoy ocupado y él tiene que entretenerse, ¿no? Y a veces hijos que ni quieren que lleguen sus padres a casa y dicen, oye, ojalá que se demore haciendo porque viene a molestarme o cosas así, ¿no? Entonces, nosotros debemos construir familias afianzadas en Dios, estrechas y con parámetros, como decía Roberto, tiempos, horarios, ¿no? Donde prime Dios y donde realmente se vea que el Espíritu Santo mora, ¿no? Perfecto solo es Dios, pero nosotros tenemos que luchar para llegar a eso, ¿no, Roberto? Sí, bueno, un poquito para afianzarlo de calidad, no es lo que digo yo, parámetros, no, es lo que Dios justamente a través de nosotros y en la Biblia nos dice, ¿no? Sí, por algo Dios escogió a los profetas, sí, para que nos vayan transmitiendo la palabra, los lineamientos, las leyes, sí, para poder nosotros vivir justamente en el medio en donde Dios nos quiere, sea en el hogar, en el trabajo, de paseo, en cualquier momento o aspecto o situación de nuestra vida, vivir como Dios quiere y como Dios manda. ¿Okay? Entonces, en esta noche, antes de terminar, vamos a pedir por cada uno de sus familiares, por los padres de Billy, por los padres de Lorena, por cada uno de sus familiares, por los padres de Alicia, por los padres también, o de pronto los familiares de Emilia, de Carla, ¿sí? Por cada uno de nuestros seres queridos. La hermana de Lorena. ¿Sí? La hermana de Lorena también, para que Dios, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, los toque, ¿sí? Y pueda ir sanando, curando todas aquellas afectaciones, tanto físicas como espiritualmente, vaya cicatrizando esas heridas que en el aspecto emocional, ¿sí? Nos han dejado huellas, ¿sí? Para poder justamente ir sanando e ir perdonando y amando más a Dios, ¿ok? Entonces vamos a concluir con una canción, por favor, me permiten presentarle y luego nos despedimos al final, ¿ok? Vamos a presentar la canción, ¿ok? Listo, vamos a maximizarla y le vamos a poner play como dice el DJ. ¿No?
yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. ¿Sí? Una pequeña canción diferente o distinta a la que conocemos, ¿no? El alfarero, ¿no? ¿Sí? Entonces, esperemos que esta canción nos haya podido afianzar, ¿no? Y reflexionar un poco más acerca de la charla de la segunda parte de hoy, que fue... ¿En quién está puesta mi confianza? Okay. ¿En dónde está puesta tu confianza? Entonces, de nuestra parte, queridos y queridas hermanos y hermanas, Dios y la Santísima Trinidad nos siga acompañando en el transcurso de esta fin de semana, y que Dios nos guíe siempre y nos cuide en el diario caminar. De nuestra parte, pues muchas bendiciones, Dios me los bendiga y que tengamos un resto de fin de semana. Así es, amén. Que Dios bendiga. Van a estar en nuestras oraciones, todos siempre con sus familiares. Gracias. Hola, Carlita. Esperamos tenerlos en la semana. Un abrazo. Dios nos bendiga. Amén. Gracias. Bendiciones. Gracias. Luego. Chao, amén. Gracias. Chao, amén. Bendiciones. ¿Y por qué no lo pusiste?